es Mónica Rey y soy cursante del segundo trimestre de licenciatura en Psicología en la Universidad de Yacambú. Sean bienvenidos a esta primera práctica de laboratorio correspondiente a la Cátedra de Neurociencia, facilitada por el docente, el Dr. Germán Graterol. Cumpliendo con esta primera práctica de laboratorio, el tema a desarrollar hoy es el cerebro, estructura y funciones. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es todo lo que se encuentra dentro de la cavidad craneana. El encéfalo está recubierto por unas membranas llamadas meninges. Son 3 capas que revisten y protegen el encéfalo y la médula espinal. Ellas contienen abundantes vasos sanguíneos y líquidos cefalorraquídeos. Las mismas se llaman la vía madre, la aracnoide y la dura madre. El cerebro representa el 2% del peso del cuerpo y ocupa el 20% de la sangre que bombea el corazón. El cerebro pesa entre 1.300 y 1.400 gramos. Sus medidas son 14 centímetros de ancho, 13 centímetros de alto y tiene una longitud de 17 centímetros. El volumen del cerebro es aproximadamente entre 1.350 y 1.500 centímetros cúbicos. El cerebro es el órgano encargado de controlar y regular las emociones, los sentidos, los recuerdos y las reacciones. Tiene a su cargo 5 funciones principales, las cuales son percepción, retención, análisis, emisión y control. En el encéfalo, más de 100.000 millones de células reciben estímulos, deciden qué hacer con estos estímulos y transmiten señales de control a todas las partes de nuestro cuerpo. El cerebro se divide en 3 partes principales. El cerebro, que está compuesto por el telencéfalo y el diencéfalo, el tronco encefálico, que está compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y el cerebelo. Iniciaremos con el cerebro. El cerebro controla todo: el comportamiento, el pensamiento, los procesos fisiológicos y lo que el cuerpo humano puede hacer. Consta de 3 partes: la corteza cerebral, que es toda la superficie, la sustancia blanca, que es la que se encuentra internamente, y los núcleos estriados, que están situados en la profundidad de esa sustancia blanca, los cuales podemos apreciar en esta imagen de corte coronal. La superficie de la corteza está formada por pliegues llamados circunvoluciones. Los pliegues están divididos por fisuras, que son las más profundas, y surcos, que son las menos profundas. La fisura mayor del cerebro es la hemisférica, que es esta, que es la que divide el cerebro en 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, a todo lo largo, como podemos observar en este prototipo de tamaño real. La cisura de Rolando, que es esta que vemos acá en azul, se encuentra en la zona central, entre el lóbulo parietal y el lóbulo frontal, que separa las circunvoluciones anteriores de las posteriores, a partir de la cisura media. Luego está la cisura de Silvio, que es esta que vemos en rojo oscuro. Es una cisura o fosa lateral del cerebro que separa el lóbulo anterior del lóbulo medio del cerebro. Y finalmente tenemos en la parte posterior la cisura parieto-occipital, que, como lo dije antes, está ubicada en la parte posterior del cerebro. La conexión entre ambos hemisferios del cerebro se realiza por un conjunto de fibras llamadas comisuras cerebrales. Y la más grande es el cuerpo calloso, que permite que se ejecuten las funciones lateralizadas. Con esta imagen del cerebro vista mediante un corte sagital o transversal, observaremos otras partes de la estructura interna del mismo. Por acá tenemos la circunvolución cingulada, que interviene en el comportamiento de supervivencia. Nuevamente tenemos acá el cuerpo calloso, que es el que permite la comunicación entre ambos hemisferios. Luego tenemos el fornix, que es esta estructura color naranja,
El fornix es un conjunto de haces nerviosos en forma de C del cerebro y lleva las señales desde el hipocampo al hipotálamo, así como desde un hemisferio a otro. Es también una estructura de soporte del cerebro. Luego tenemos el hipocampo, que interviene en el almacenamiento de la memoria. El tálamo, que es esta área que vemos acá. El tálamo tiene como función principal transmitir el motor y señales sensoriales a la corteza cerebral. Luego tenemos la glándula pituitaria o hipófisis, que es esta que vemos acá, conocida también como la glándula maestra. Es una glándula del tamaño de un guisante ubicada en la base del cerebro. Produce numerosas hormonas. Cada una de esas hormonas afecta una parte específica del organismo, un órgano o tejido de actuación. Luego tenemos el hipotálamo, que él regula la liberación de hormonas del hipófisis, mantiene la temperatura corporal y organiza conductas como la alimentación, la ingesta de líquidos, apareamiento y agresión. Es el regulador central de las funciones viscerales, autónomas y endocrinas. Como ya se ha mencionado antes, el cerebro se divide en dos hemisferios. El hemisferio derecho, que controla el lado izquierdo del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. El hemisferio derecho se encuentra relacionado con la expresión no verbal, como por ejemplo la intuición, el reconocimiento de caras, voces y melodías. En este hemisferio, los pensamientos y recuerdos se manifiestan a través de imágenes. También está especializado en la percepción táctil y en la localización espacial de los objetos. En él se localizan la corteza auditiva y visual del lado izquierdo y controla los gestos con la mano derecha. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de las personas. Está especializado en producir y comprender los sonidos del lenguaje y cálculos matemáticos, así como el control de movimientos hábiles. En él se localizan la corteza auditiva y visual del lado derecho y controla los gestos con la mano derecha. Los hemisferios cerebrales se dividen en 4 lóbulos, que son el lóbulo parietal, lóbulo frontal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. El lóbulo occipital, que es esta área que vemos acá, es donde se reciben y analizan las informaciones visuales. El lóbulo temporal, que sería este en azul, es el que gobierna ciertas sensaciones visuales y auditivas. Es el centro de la comprensión del lenguaje hablado. Luego tenemos el lóbulo frontal, que es esta área en rojo, que rige los movimientos voluntarios y el lenguaje verbal y escrito. Finalmente, el lóbulo parietal, que es esta área, recepta la sensibilidad del dolor, el tacto, la temperatura, distancias, tamaños y formas. También transmite información a las áreas que controlan el movimiento y el equilibrio. La siguiente parte del cerebro a observar es el tronco encefálico o tallo cerebral. Se encuentra en la base del cerebro. Su principal función es controlar las funciones vitales como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración, la presión arterial. Además de esto, comunica y conecta el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. Este se divide en 3 partes: el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Por último, tenemos el cerebelo, que es una masa que pesa 140 gramos y se sitúa por debajo del cerebro, detrás de la protuberancia y el bulbo. Esta parte se encarga de mantener el equilibrio, la postura, y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo. Se encarga de que los movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.